Buenas tardes a todas. Es un gusto estar aquí en Joycar con todos ustedes, agradeciendo la deferencia de la invitación, especialmente a Jesús Ramírez y a Arturo Rojeiro, la disponibilidad para que técnica y tecnológicamente pueda estar con ustedes. Voy a hacer un recorrido hoy en el que me gustaría situar las coordenadas de lo que voy a transmitir. El nombre que he puesto a esta presentación es, en el fundamento bipolar del consumo, adicciones. Por eso quiero situar el referente del título que elegí esta vez para esta presentación. Lo digo así, adicciones con una X. Lo presento de este modo para localizar lo que muestran las adicciones. Y para eso encontré algo que me permitió parodiar el nombre de una serie, de una miniserie, que se llama, en la lengua anglosajona, Anne with an E, Ana con una E final, que es la manera con la que la protagonista de la serie tiende a presentarse para situar y que el otro no olvide la particularidad que tiene su nombre. Por eso voy a desarrollar a continuación lo que he intentado marcar con adicciones con una X, ya que la marca central en el trabajo que he desarrollado en mi práctica en la red del TIA, de toxicomanía y alcoholismo, la red internacional a la que pertenezco, y que he tenido el honor, el gusto y el trabajo de cofundar con algunos amigos hace muchos años ya, gracias a la incidencia, presencia siempre de Judith Miller, a quien dedico esta conferencia por su deceso reciente para nosotros, y sobre todo a la actividad y desarrollo de Jacqueline Miller, que posibilitó que primero exista desde la escuela de la orientación lacaniana y posteriormente la red del TIA. Por eso he seguido a la letra para estas adicciones con X una comunicación de Jacqueline Miller que me ha parecido fundamental para situar exactamente lo que se trata en adicción, lo que allí se marca con esa X. Se trata de una referencia que puedo denominar ahora paródica literaria, porque la frase de Miller a la que quiero hacer referencia es nada más ni nada menos la que ha marcado la posibilidad de hacer existir estas adicciones con X. La frase de Miller te las voy a... Se trata de usar los significantes del otro para hacerle escuchar lo que el otro, agregaremos el otro social, el que encarna habitualmente el marcado, agrego por mi parte, lo que el otro no quiere oír. Es decir, hacerle escuchar al otro social, al otro del mercado, lo que no quiere oír. Este es, considero, la clave de lo que Jacques Lacan ha hecho en su enseñanza para intentar ceñir de la manera más abarcativa posible el el agujero real que existe entre la teoría del psicoanálisis y su práctica. Es decir, aquello que nunca termina de pasar de la práctica a la teoría y viceversa. Lo que me gustaría ahora decirlo así, aquello que de lo simbólico no puede ser atrapado por lo real, pero especialmente
aquello que lo simbólico no puede atrapar de lo real de la experiencia analítica. Por eso, la operación de enseñanza que ha realizado Jacques Lacan tiene una marca muy precisa para nosotros, y es lo que intento aplicar con esta X. Se trata de dar lugar a la manera con la que Lacan ha tratado a sus conceptos, sobre todo a los que él ha forjado, denominándolos no temas. Por eso, ¿cuál es el uso de los significantes que ha hecho Lacan para poder incorporar en la práctica analítica una orientación para designar más precisamente la orientación que nos toca a nosotros llamar lacaniana? Lo que Lacan hacía con los significantes que recibió de Freud es tomarlos primeros como son, se podría decir, torcerlo después, deformar esos conceptos ya existentes hasta hacerles incluir en su intención con ese aquello que ellos mismos, que esos conceptos rechazaban. Por ejemplo, escribió sexuación para introducir y para indicar la traumática perturbación que el lenguaje causa en la sexualidad humana. Escribió lingüistería para perforar lo que hasta ese momento era considerado la natural biunivocidad del lenguaje con el referente, para incluir allí el fundamento de enunciación inconsciente de los enunciados. Pero no menos, escribió la lengua, todo junto, para cifrar la condición del lenguaje a causa del encuentro del significante en el cuerpo viviente. Tomó el concepto de pulsión freudiana para localizar además la fragmentación del instinto animal en la condición humana. Acá me están diciendo que se entrecorta. Pediría por favor que algunas otras personas me escriban los comments para decirme si esto es así, porque aquí tengo una referencia de muy buena señal por mi parte. Pediría por favor retorno de ustedes. Se entrecorta, el volumen está bajo, la voz entrecortada, como dice Rosy Guerra, Monélica Lucía. Espero este retorno para continuar, por favor. Mientras tanto, sigo. Se trata ahora de un trabajo que quiero realizar. Me vuelven a decir que se entrecorta. Voy a dejar de usar los auriculares, aguárdenme un poco. Voy a pasar directamente a otra configuración. Un segundo.
A ver, ahora se escucha mejor. No, dígame si se escucha mejor, por favor. ¿Escuchan ahora? ¿Ahora sí? Muy bien. Gracias a todos. Seguimos con las interferencias, intentando atravesarlas. Gracias. Brindo por eso, con agua, pero brindo. Muy bien. Decía que el trabajo que quiero poner ahora sobre el tapete con adicciones para el modo de la parodia literaria, cuestionar el significante que circula desde el otro social de las adicciones, sin X. Ese concepto en su función generalizada, el actualmente de las adicciones para todos, otra vez, sin X, para todos los gustos, sin precisar el otro social, el otro del mercado, la causa de tal nominación. La hipótesis de la que parto es que las adicciones sin X toman hoy un valor generalizado, es decir, banalizado. Por eso, con esta orientación me he autorizado en aplicar un modo de Jacques Lacan de usar los significantes del otro para intentar, decía, marcar y situar con ellos lo que el otro rechaza, pero para ir un paso más allá, poder acuñar otros significantes con los que intentaremos reencauzar para darle una justa orientación desde nuestra orientación a la proliferación de categorías en el campo social, pero para ahora considerarlas con el término de adicciones con X desde sus coordenadas de satisfacción individual, lo que llamamos sus coordenadas de goce singular. Aplicando este principio al mercado de consumo, resulta crucial la consideración de los significantes amos que el mercado promueve, instinto, adicciones, para evaluar cuándo usarlos y sobre todo cuándo dejar de hacerlo. Gracias a la aplicación del principio del divino detalle, hemos intentado volver a leer la obra de Freud y la enseñanza de Lacan, su modo de emplear los conceptos, aprenderlos, contextuarlos, para después deformarlos y acuñar, como es el caso, uno nuevo que se ajuste más precisamente a lo real de la experiencia analítica que constatamos en nuestra práctica cotidiana. Por eso, he de destacar hasta qué punto la generalización del término adicciones sin X desconoce la causa real de la clasificación que el otro social promueve con sus clasificaciones infinitas. Con adicciones con X queremos señalar la versión posmoderna de la toxicomanía generalizada que se asienta en el valor adictivo, es decir, tóxico del goce mismo como tal. Nos remontamos así a nuestras investigaciones iniciales en el TIA a partir de un acerto conclusivo enfatizado por Mauricio Tarrab, basándose en la toxicidad del goce, con el cual logré, hace ya muchos años atrás, no digo cuántos, acuñar el término de toxicomanía generalizada, el que adquirió a través de los años el valor de un concepto por su uso reiterado. A partir del tal principio, he querido destacar hasta qué punto el mercado ha logrado algo inquietante. Hasta se concluye hoy
que las personas son tóxicas, lo que indica una cuestión muy precisa que quiero resaltar. Al ubicar la toxicidad en una persona, está claro que la toxicidad queda fuera de uno y va hacia el otro. Es decir, el otro es el condensador tóxico. Dicho así, de esta manera, aplicada la toxicidad sobre el ser mismo de alguien, ¿no es esa la mejor manera, digo, les pregunto, de fomentar, de promover la segregación? Es decir, la localización del goce tóxico en el otro desresponsabiliza a cada uno, desresponsabiliza de sus propias condiciones de satisfacción, es decir, ni más ni menos que de la propia toxicidad. Tal generación del tóxico ha sido además el fundamento con el que ciertos especialistas, con un fundamento biologicista, realizan clasificaciones con el que nutren hasta la bulimia, diría, los manuales de salud mental a partir de números que identifican trastornos, los que a su vez se autorizan en estadísticas, a los que se les adjudican etiquetas que fijan dichos trastornos, los que suelen, como corolario, ser complementados con psicofármacos. Los ideólogos del mercado han utilizado, sin reconocerlo, el fundamento maníaco que hay en la intoxicación para ofrecer sus mercancías. Por eso está claro hasta qué punto, desde esta perspectiva, el mercado ha logrado algo más que inquietante. Produce droga mercancías, es decir, mercancías que en sí mismo portan, llevan un valor adictivo. Para ello, y esta es la hipótesis que quiero presentar, se vale de la constitución lógica del sujeto, al que utiliza el mercado como lo que he denominado, por cierto, no sin un poco de ironía, el fundamento bipolar del consumo. Caldo de cultivo, puedo decir, para las adicciones con X contemporáneas. Como ya habrán visto en el título, parodiando ciertos titulares de las noticias, he antecedido la presentación de las adicciones con X en el fundamento bipolar del consumo. Para ilustrarlo, haré una referencia ahora a ciertas marcas líderes que causan y relanzan el consumo a partir de lo que se enmarca de una manera inaugural en la constitución misma de la subjetividad. Voy a referirme así a la construcción de la moral del consumidor según la aprehensión y posterior empleo por los especialistas del mercado. Ellos apuntan a la configuración de un consumidor ideal a partir de la captación de sistemas de creencias diferenciados según segmentos de consumo, determinados por complejas articulaciones entre deseos, ideales y satisfacciones procesadas por precisas fantasías inconscientes que son captadas primero y luego relanzadas en el mercado para generar conductas muy precisas de consumo. Encontramos así el fundamento con el que trabaja el mercado para apuntar a la moral del consumidor
que construye al mismo tiempo que investiga, ya que ella se halla muy precisamente encauzada por los entrepreneurs del mercado junto a sus diseñadores, investigadores y comercializadores, según su captación de lo que pasa por la cabeza de un consumidor. Todo eso, una vez más, en pos de anticipar sus conductas para finalmente producir objetos a su medida. Allí entran los gadgets, esos objetos que prometen felicidad al comprarlos y satisfacción al consumirlos. Por eso ahora vamos a proseguir la lógica precisa en la que estos gadgets se sostienen al insertarse en un punto exacto de falla en la constitución de la subjetividad. Vamos a partir de ahí precisar, empleando la moral del consumidor, el fundamento bipolar que encausa el consumo con sus marcas. Es fundamental para nosotros ahora situar el punto donde la estructura de la subjetividad misma se cifra. Es el principio que conocemos, determinado por Jacques Lacan como no hay relación sexual. Esto quiere decir, para quienes no estén al tanto de este axioma del psicoanálisis, que no hay una complementariedad de goce sexual entre ambos sexos. Se trata aquí de evidenciar la grieta misma de la sexualidad en los humanos, a lo que decía Jacques Lacan, denominó con un preciso significante, un neologismo, en verdad, sexuación, para indicar exactamente aquello que no marca en la sexualidad humana. Por eso, el neologismo de sexuación fija, localiza, sitúa esa disarmonía fundamental, estructural de la subjetividad. El síntoma traumático mismo que afecta a la sexualidad de los hablantes. Podemos decir que el concepto de sexuación es la marca constitutiva de lo humano mismo, de la subjetividad afectada por el no hay relación. Pero ello conlleva que en tanto no hay relación, en su lugar hay un vacío que aparece marcando el lugar de lo que allí se habrá producido, ya que se escribirá a partir de lo que hace letra. Ese vacío nuevo será suturado para posteriormente ser saturado, es decir, colmado por los objetos producidos por las tecnociencias desde el mercado de consumo. Esos objetos van al lugar de la relación que no hay para hacer existir allí, en esa marca de ese vacío que queda a partir de la simple cifra que es suturada, la saturación con los objetos de mercado que viene a intentar colmarla, para hacer existir allí con esos objetos, con esos gadgets producidos por las tecnociencias y diseminados por el mercado de consumo, hacer existir, digo, un goce a disposición de los individuos, de los sujetos transformados por ese mismo mecanismo ya en consumidores.
Vamos a dedicarnos ahora a situar algunas de las paradojas que de allí se desprenden. En tanto, esos objetos que vienen a colmar para producir el goce complementario de los sexos que no existe allí mismo. Decimos que en su lugar hay un vacío. Esta es la operación. Atención, se trata de producir un goce equivalente al goce complementario de los sexos que anteriormente decíamos que no hay, que no existe, en tanto que no hay esa relación sexual que daría la medida adecuada de un encuentro entre los sexos de una forma complementaria al modo de los animales, del reino animal. Subrayemos algo que destaca muy bien Jacques Lacan y que retoma en su curso Jacques Miller. Lo que se sustituye como objeto del mercado no es un objeto, lo que se sustituye es una satisfacción, es decir, un goce, pero es un goce que como tal no existe. Esta es la paradoja central. El goce del cual se busca el equivalente para producir lo que permitirá ser renegado con la existencia de los gadgets, es la inexistencia misma de la relación sexual. Es decir, que ese goce que renegaría de la inexistencia de la relación sexual, ese goce no existe. No existe ni la relación sexual, es decir, una relación que fuera adecuada a la complementariedad macho-femenino, ni el goce tampoco existe que se desprendería de esa relación sexual si existiera, como escribía y afirmaba Jacques Lacan. Tal es la paradoja inaugural que sostiene el equívoco sobre el que se funda la producción de los gadgets, es decir, de los objetos tecnológicos lanzados en producción seriada. Se ofrece al consumidor un goce equivalente que puede sustituir uno que no existe, el de la relación sexual que no hay, que como se le ofrece al consumidor ese goce equivalente al goce de la relación sexual que no hay, con un objeto que sí existe y que es lanzado al mercado. Vamos a ver de qué manera. Este es el equívoco. No es que se intenta reproducir un goce como el que ya hubo, el del paraíso perdido del objeto, tal cual como lo prometía Freud, dando cuenta del objeto perdido. No, es lo que se intenta producir un goce como el que ya hubo, pero que en verdad realmente no hubo. Es decir, no hay. Esta es la diferencia entre Freud y Lacan respecto de la existencia del objeto. Para Freud se trata del objeto que como tal está perdido. Para Jacques Lacan, el objeto de goce es en verdad inexistente, nunca existió. Por eso, donde Freud describe el objeto perdido, Jacques Lacan da cuenta del objeto como imposible, es decir, como transportando un goce imposible de ser considerado a partir de la relación macho-hembra, de la relación que existiría. Por eso la sexuación da cuenta de la guiancia, del agujero, de la grieta misma que existe en el campo de la sexualidad humana y que Jacques Lacan, una vez más, hizo existir con un neologismo que llamó sexuación.
nada natural, nada religioso en el acuerdo que no existe respecto de la complementariedad de los sexos. Por eso, ahora un paso más y voy a hacer existir para ustedes un artificio lógico matemático que nos va a permitir situar el fundamento de la existencia a partir de la inexistencia. Para eso vamos a hacer existir el cero como cero número, al que vamos a denominar la marca de la inexistencia. Para en nuestro caso hacerlo valer como la marca de la inexistencia de un goce universal, que es lo que acababa de demostrar como la indicación, el índice de la no relación de la sexuación humana. Pero ahí el uno número, ha de designar lo que va a ese lugar de un modo sintomático para suturar el vacío del goce que da cuenta de la particular forma de existir la sexuación en los humanos. Es decir, el cero viene a dar la marca de la inexistencia misma del goce, de aquello que va a marcar la inexistencia de un goce que fuera igual y complementario para los sexos. Eso va a ser suturado por el cero, pero allí en ese lugar el uno número va a designar de un modo sintomático para la especie la sutura del vacío del goce. Pero vamos a comprobar que ese cero, que la marca misma del vacío, se instituye como matriz donde han de insertarse los gadgets, es decir, los objetos producidos por las tecnociencias, esos gadgets que sí existen. Es decir, que los objetos del mercado, cada uno y uno por uno, se van a insertar aprovechando la serie numérica, la que a partir de ese momento aparecerá encarnada en la serie de los objetos producidos a escala serial por el mercado. Cero, marcando ese vacío originario, la marca de ese vacío originario que sutura ese vacío original. A partir de ahí se marca ese 0,1 y allí comienza la serie de los números enteros naturales. Estos objetos del mercado, cada uno por uno, se insertan a partir de la serie numérica, la que a partir de ese momento aparece encarnada en la serie de los objetos producidos, decía, a escala serial por el mercado. Se marca uno a partir de ese cero como cifra inaugural de la marca, ese cero de la marca inaugural que hace uno. Se desprende de acá que el cero designa a la vez dos elementos que hay que diferenciar. La marca del vacío en el hablante ser, en el parletre, pero también, y esto es fundamental, el cero marca la matriz de los gadgets, es decir, que ese vacío real que aparece allí, vamos a ver cómo ha de imaginarizarse rápidamente como falta y ha de duplicarse. Doble falta. Falta en el individuo por ese vacío original, pero también falta en el mercado. Apropiación del mercado de la falta original que causa a la subjetividad la sustracción, la falta originaria de una complementariedad de goce entre los sexos.
Ustedes saben hasta qué punto es el mercado el que sabe hacer existir la falta del producto. El discurso capitalista interviene en el mercado produciendo objetos para luego imaginar que si de esos no hay, de esos objetos que introdujo previamente, ellos faltan para volver luego a saturar con esos tecno-objetos, al mismo tiempo volviendo a suturar el movimiento original de la ciencia, que marcó la posibilidad de su existencia, es decir, la existencia de esos objetos, aprovechándose de ese vacío central que localiza en la subjetividad la grieta original del goce. Es decir, que su función es la de hacer existir en el individuo advenido consumidor algo así como un goce complementario de los sexos que no hay. Esa es la producción real que lanza el mercado capitalista. Hacer creer esa ficción. Y debemos resaltar que lo que se sustituye, una vez más, con los gadgets, no es un objeto, reiterémoslo, sino un goce, y además un goce que no existe como tal, el de la complementariedad de los sexos que no hay. Cada gadget, cada objeto va a ese lugar, exactamente a ese lugar, a ese vacío, vamos a decir ahora, suturándolo, pero en tanto que lo que sustituye ese objeto es un goce que no hay, ningún objeto podrá ajustarse allí de una manera permanente. Tan vertiginosa es la producción de los objetos como lo es al mismo tiempo, lo sabemos, en el capitalismo tardío de la posmodernidad, la condición de la obsolescencia de los objetos mismos. La iteración del goce, entonces, causa el mismo movimiento de los objetos, que se sustituyen los unos a los otros, en verdad, uno por uno. Un gadget, decíamos, es la infinitización que muestra de los objetos que produce el mercado al repetirse uno, uno y uno más, el que además y sobre todo ese mercado, esos objetos nunca llegan a producir el objeto adecuado, pero el mercado siempre promete satisfacer al consumidor, haciéndolo ese objeto, prometiéndolo finalmente existir. Vamos a ver hasta qué punto debemos incluir una subserie en la secuencia principal lanzada a partir del vacío central, marca inaugural, ya que un gadget puede no sustituirse solo por otro gadget, sino, por ejemplo, además, por otro modelo del mismo gadget. Muy bien, éxito asegurado. No llegó aún, pero el que viene, ese sí será finalmente el objeto adecuado, promete el mercado. Por ejemplo, ustedes van a borrarlo, lo que voy ahora a decir, van a dejar de escucharlo. iPhone 7, 8, 9, 10, 11, 12, X, pero el que finalmente será el adecuado será el porvenir. Y ese nunca llega. Este es el vértigo de la producción, pero al mismo tiempo la condición de la obsolescencia de los objetos.
Es una maniobra de prestidigitación la que realiza el mercado. El vacío de la existencia ha sido transformado en la falta del objeto adecuado. Por eso, el sentimiento de pérdida del objeto se compensa con una nueva compra y así hasta la próxima vez. De la depresión por la falta del objeto a la euforia por haberlo obtenido por un rato y al retorno del circuito, una vez más. Pero sabemos ahora, Annelisa lo dice muy bien, nunca llega y en eso se puede ir la vida. Así es, así es. Así es Nicolás Mullinedo, infinitización de los objetos del mercado. Porque el secreto de goce del gadget es que nunca ningún objeto último ha de poder satisfacer plenamente, porque hay un desfase por el goce mismo que falta del lugar en el que no existe. Esta es la falacia que se compra, en verdad, que causa el hecho mismo del comprar y que produce la moral adictiva del consumidor, dividida entre la tristeza producida por la abstinencia y el triunfo producido por el tener, aunque sea tenerlo por un rato, hasta que la producción de un nuevo uno que ahora tiene número en la serie 13, 14, 15, nos haga sentir que ese nuevo gadget nos falta, es decir, nos hace falta, empalmado el discurso del amo en el discurso de la histeria, que es hacer desear, pero también hacer faltar. Tal es el fundamento maníaco depresivo o bipolar del consumo. Ustedes ven como el mercado simula ofrecer una lógica fálica, sostenida en el campo del deseo y en la producción de bienes, pero su fundamento es el más allá del principio del placer. Esto es, el campo del goce orientado por el consumo insaciable de los individuos, infinitizado, los que cuanto más consumen, más consumidos son como objetos de goce del mercado, consumidos entre la exaltación maníaca de la posesión del objeto y la caída depresiva a partir de su falta. Así se muestra descarnadamente, y agrego, descaradamente, el vacío, el punto exacto de la no relación, el que por un lado recicla el proceso de consumo en una metonimización asintótica, pero por el otro segrega a los individuos que caen del consumo, aquellos que están fuera del proceso de producción, marginados, segregados del mismo. La adicción a los objetos goza, como se dice, de estas premisas, que se sostienen a su vez del fundamento bipolar del consumo, es decir, de la estafa de la estructura misma, porque en tanto la marca de la no relación es inaugural, allí puede depositarse lo que sea. Total, nunca habrá ser de ser adecuado, salvo para la satisfacción singular, es decir, para la insatisfacción singular de cada uno, que relanzará el procedimiento de compra de mercancías, generando así la adicción con X al hecho mismo de comprar. Ustedes captan ya claramente en este punto algo que
podemos decirlo, localiza que la operación del mercado en su complejidad sabe hacer su negocio de la falla inaugural de la subjetividad. Pero cuidado, ya que, a decir verdad, también nosotros como psicoanalistas partimos de la división subjetiva, de la insatisfacción estructural que causa la grieta del goce. Y entonces, es que al contrario de la perspectiva de promover una satisfacción ilimitada, autoerótica, de una felicidad para todos prometida a partir del tener objetos, de a partir de tener el, con mayúsculas, objeto adecuado, una posibilidad que a contrario ofrece el psicoanálisis, es la de interrogar la alienación de cada uno a los objetos con lo que ha intoxicado su existencia, por haber identificado previamente a esos objetos que compró con el ideal del consumo que se puede conseguir en el mercado y cuyas marcas siguen conduciéndolo, ya sea que se las tenga o que se las quiera tener o que se las pueda tener, lo mismo da para que el mercado mismo lo lleve a uno, nos lleve así de las narices. Pero atención, ya que además tampoco se trata de sostener a ultranza una premisa tonta y antiprogresista, ni de promover una ascesis mística en pos de apuntar a un potlatch, a un desprendimiento de los objetos de goce que consumimos, sino por el contrario, si uno quiere, se trata de obtenerlos, si puede, tratando de gozar de ellos sin que ellos gocen de uno mismo. Y es esa la premisa que contraría la vía de la alienación, como les decía, que empuja al individuo como objeto real del consumo. Aquí me hacen una pregunta muy interesante. ¿Podrían algunos psicoanalistas también presentarse como objeto de goce? Ustedes saben que la operación transferencia tiene un fundamento para el psicoanálisis freudiano tomado a la letra por Jacques Lacan. Y es nada más ni nada menos que muy simple. Y dice así: se trata de poder intervenir en las cuestiones de la subjetividad, aprovechándose de la equivocación estructural que da el fundamento real de la transferencia, aplicado en su función imaginaria, siguiendo las series complementarias freudianas, valiéndose el analista de esas series psíquicas, dejándose tomar por la equivocación del sujeto supuesto saber, a condición, dice Lacan, de a posteriori interpretar esos efectos, si no agregan la dirección de la cura, podría quedar la intervención del analista como una operación grosera, es decir, apareciendo el analista ahí según no la autoridad analítica, sino encarnando los principios del poder de la cura para dirigir, no a la cura, sino a la persona, al sujeto, es decir, al analizante. Por eso esta es una advertencia que Jacques Lacan nos hace siguiendo a la letra la indicación de Sigmund Freud cuando ubica que la contratransferencia o llamada transferencia recíproca tiene una condición cuando aparece
como tentación en el analista de querer dirigir desde ahí el análisis según sus propias ocurrencias, según su propia interpretación por una comunicación de inconsciente a inconsciente o por las asociaciones libres que le aparecen. Eso está vedado precisamente por la condición que da Freud y que retoma Lacan de la manifestación de la contratransferencia. Cuando eso aparece, cuando la tentación de dirigir la cura a partir de las ocurrencias en el analista que corresponden tan solo a la función del analizante, el analista tiene que desprenderse de eso, es decir, no puede emplear su propio ser, es decir, su propio goce para dirigir al paciente. Eso le está vedado, le está verdaderamente interdicto por el fundamento de la transferencia. Esto me parece que es la cuestión central para precisar. Pero de lo que se trata, me parece en este punto, se trata de poder separar, como se dice, la paja del trigo, para hacer uso de los gadgets, como de los semblantes con los que uno se viste, sin dejarse tomar uno mismo como el objeto que se traga, y tampoco tragarse al paciente como el objeto, según las preferencias de cada uno, según sus propios gustos. Eso es lo que la regla de abstinencia impone al analista para privarse de esa satisfacción. Un análisis da la posibilidad para que cada cual localice la cobertura del fantasma, es decir, de la fantasía inconsciente freudiana, con la cual cada uno intentó hacer existir la relación sexual que no hay, con el fantasma con el que cada uno suturó la grieta del goce, para de ese modo construir el marco de su propia realidad, que construyó por ese artificio. Llegar a ese punto e ir aún más allá para precisar la singularidad de la satisfacción que traumatizó a cada uno, produciendo la marca indeleble de ese síntoma que da cuenta del desencuentro de cada uno con el lenguaje a partir de la lengua, habrá dado el derecho de separarse realmente del otro. El otro siempre es malo, el del destino supuesto, el causante de los males de uno, para cuestionar la segregación, a condición de hacerse cada uno responsable de su satisfacción sintomática, por más indecible que resulte, por más oscura e inaprensible por el sentido, por el significante que haya resultado. Ustedes ven que en este punto se hace patente que el psicoanálisis no es ni puede ser un gadget, es decir, un objeto del mercado. Y aquí está la dificultad mayor para vender, entrecomillado y sin comillas también, el psicoanálisis hoy, sobre todo en el estado actual de la civilización, ya que más allá de la difusión que de él pueda hacerse, de la publicidad o de la buena prensa que pueda tener el psicoanálisis, en un mundo empujado por el vértigo de la prosecución de los resultados, de las estadísticas, de lo inmediato de las realizaciones. ¿Quién quiere enterarse ya no de verdad, como se dice por aquí, sino realmente? ¿Quién quiere enterarse del goce que a uno lo mueve, que lo conmueve, que lo encausa y que le produce inhibiciones, síntomas y angustias? Ya que luego de pasado el romance en un análisis, el tiempo de oro del psicoanálisis, el de un análisis
cuando la transferencia positiva orienta la cura. Cada uno sabe lo difícil que es soportar el tiempo que continúa, el tiempo de la repetición. Lo que entonces se produce cuando el aburrimiento de volver a encontrar otra vez la misma piedra en el camino, la desesperación que produce la reiteración de esos desencuentros que se muestran con desazón en las marcas del trayecto analítico. Y cada uno que se ha analizado sabe de lo difícil que resulta sostener el análisis cuando surgen aquellas verdades que no satisfacen más la imagen que cada uno ha tenido y mantenido hasta ese momento de sí, que cada uno había construido de sí mismo. Allí, cuando la marca del goce singular perfora los semblantes que configuraron esa propia imagen con la que uno se encuentra unido en nombre de su fantasma. Por eso el saber hacer del mercado acciona, apropiándose de los fantasmas con los que cada cual se viste. Pero creo más interesante situar que el mercado amenaza ser uno mismo. ¿Cómo es esto que acabo de decir? Voy a permitirme decirlo así hoy. La verdadera subversión de la política lacaniana es ir contra el mercado en uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero con esto decir? Es decir, ir contra la producción serial de los objetos con los cuales uno se ha vestido, se ha recubierto en una orientación que en ese punto, en el que ha contrariado el deseo de vivir de cada cual. Esto es lo que podemos ubicar con crudeza respondiendo a Jaime Winterman, el modo en el cual él pregunta tomaría la pulsión de muerte en el adicto. Es decir, cómo contrariar a partir del análisis las elecciones de goce, que también incluyen la elección de ciertos tóxicos que apuntan contra la vida de cada cual. Nada más preciso que situar el goce autoerótico en relación con la ingesta maníaca de sustancias que provocan un cortocircuito de goce en el cuerpo, para dar cuenta de la existencia de la diferencia crucial que desde el psicoanálisis de la orientación lacaniana, siguiendo a Sigmund Freud a la letra, ubicamos entre esa diferencia, digo, entre bien y bienestar. El máximo bien de alguien puede no coincidir con su bienestar. No me canso de decir esto. Es decir, el máximo bien de una persona puede ser su destrucción. Avanzar hacia su destrucción sin límite. Eso es la manera de dar cuenta de la pulsión de muerte. Es decir, de la adicción llevada exactamente hasta el punto de la muerte, donde el bien no coincide con el bienestar, sino exactamente lo contrario, con el máximo malestar. Es esa la manera que toma Jaime la pulsión de muerte en aquel que denominamos adicto, teniendo siempre el cuidado de no aplastar con la nominación de adicto la singularidad de la elección de goce de cada cual,
porque la función del tóxico nos recuerda que cada droga va exactamente a un lugar que intenta suturar eso para hacer existir una satisfacción allí donde hay una falta de gozar. Y por eso el fundamento bipolar que ubicaba en relación al consumo no es sino el fundamento maníaco depresivo que está situado en la condición humana misma, a partir del agujero de goce, de la grieta original del goce, la sutura que se produce, que la ciencia produce, con el descubrimiento de la fórmula, que la tecnología después se aplica para aplicar esos objetos que lanza al mercado para saturar con goce producido, prometiendo una satisfacción como la de la relación sexual que no existe. Por eso, ya para empezar a concluir, se trata de situar hasta qué punto los estados mismos no pueden singularmente lograr el bien de cada cual. Ellos apuntan al bien común, pero el bien de cada uno, entonces, ¿cómo saberlo? Tal vez esta es la cuestión central. Elegir los objetos del mundo según la singularidad de la satisfacción articulada en el síntoma. Eso es lo que posibilita un análisis. Pero no solo los objetos que produce el mercado, hay otros objetos fundamentales respecto de la economía libidinal de cada cual que no son producidos por el mercado. Y es precisamente lo que ubica más allá de la soledad autorótica del goce producido por los objetos del mercado, es la relación con el otro como tal, con el pequeño otro, con aquel con el que intentamos atravesar la soledad globalizada. Soledad globalizada, ese concepto que me gustó indicar, forjar en su momento, para dar cuenta con este término absolutamente paradójico de lo que no es sino un oxímoron. La soledad globalizada es una soledad que puede estar acompañada y estar pletórica de objetos, incluso pletórica de parteners. Uno puede estar solo con otros, solo con todos los gadgets, con todos los objetos rodeados. Que hay un punto donde ese vacío central de la existencia nos hace saber que por más que nos recubramos con los objetos del mercado, hay algo que no puede sino convocar al tratamiento de esa soledad real más allá de la cobertura con la que intentamos dominar, restañar, restaurar, creyentes en que hubo algún objeto que hemos perdido, ese objeto que no existe. Por eso creo que aquí podemos detenernos para posibilitar tal vez dar lugar a algunas preguntas más. Algunas de ellas he intentado retomarlas, otras quizás por algunos minutos quieran seguir formulándolas. Agradezco los agradecimientos. Hacen preguntas realmente muy interesantes que agradezco. Estoy tratando de
leer las preguntas mientras hablo con ustedes. Jaime Winterman me dice la dificultad de entender en qué lugar se junta el goce del sufrimiento y la satisfacción. La dificultad no es de entenderlo, sino que la dificultad consiste precisamente en el punto en el que la satisfacción obtenida con un objeto se transforma rápidamente en sufrimiento. Eso se produce en el caso que decía del fundamento bipolar que aparece en la subjetividad dando cuenta de la existencia humana, en lo que denominamos el fundamento bipolar del consumo. Es decir, allí donde el objeto se tiene, se posee, ahí uno cree que ha logrado vencer lo que creía que era una pérdida que lo afectaba. Y en verdad es una falla inaugural. Por eso, por más que esa satisfacción aparezca ahí, dura el tiempo que dura el flash toxicómano, el flash de la adicción, de aquel adicto que se infiltra sustancias, el goce en el cuerpo a partir de ese cortocircuito con la droga. Eso dura lo que dura el flash, pero después, en ese mismo lugar, surge la abstinencia, es decir, la falta de la satisfacción, que no puede no faltar. Es decir, el éxito de la droga conlleva siempre su falla, porque hay un circuito que ubica esa bipolaridad, donde primero está la satisfacción, el flash del encuentro con la droga, para después, dura el tiempo que dura esa satisfacción, pero después la caída, una caída que lleva a lo que se llama precisamente en esa pérdida de satisfacción, la abstinencia. Y ahí viene lo que comienza a transformarse en sufrimiento. Pero también lo es para el comprador, cuando pierde valor, es decir, el agalma, ese objeto que había previamente conseguido y con ese gadget había logrado obturar, tapar, saturar ese vacío estructurante. Ese es el fundamento, decía, de la compra. Y esa es la cuestión central de este fundamento bipolar que da el consumo. Darío Feldman lo dice muy bien. Insatisfacción garantizada a pesar del mercado. Pero me gustaría decir, no solo a pesar, insatisfacción garantizada por el saber cínico canallesco en un punto del mercado. Porque es el uso de goce de esa insatisfacción con la que el mercado garantiza su producción. Más aún. Uno y uno y uno. Esa es la iteración del goce que producen estos objetos. Ahí vienen exactamente, quiero remarcar por una pregunta que me hacían antes, las adicciones con X. En el fundamento de que toda acción humana, partiendo de no hay relación, tiene la posibilidad de transformarse en una satisfacción. Por eso el mercado promueve con las adicciones sin X, banalizando la toxicidad del goce singular que debemos recordar que afecta a cada cual. Y en nombre de esa satisfacción singular que con el psicoanálisis intentamos procesar para localizar el síntoma de cada cual como modo de aferrarse a la existencia, intentando dar tratamiento a los fantasmas particulares de cada cual, intentando colaborar
En tanto, la dirección de la cura de cada practicante del psicoanálisis es ir en contra de las inhibiciones, los síntomas y las angustias. ¿Para qué? Para algo muy simple, que lo que promete el mercado y nosotros intentamos hacer existir de otra manera. Hacer que cada uno sea un poco más feliz en la vida, que su forma de vida esté más coordinada con el gusto mismo de vivir, donde la pulsión de muerte tenga menos ocasiones de ir en nombre del más allá del principio del placer contra uno mismo, haciendo existir un goce articulado con el malestar que se lleve puesta la vida de cada uno. Quizás a esta altura solo reste dejar una pregunta de Ana Elisa con la que me parece que puedo terminar. Ella dice, sería como vivir sosteniendo el deseo, pregunta, sin alienación a los objetos ofertados. No soy tan optimista como para creer que no pueda, o que pueda no haber, para mejor decir, alienación a los objetos. Los no incautos yerran, nombre con el cual se ha traducido uno de los seminarios de Jacques Lacan. Es decir, no podemos creer que podríamos ser tan prevenidos de que podríamos llegar a no dejarnos alienar por los objetos en nombre de un deseo puro. Eso no existe. La alienación a los objetos existen incluso después de finalizado el análisis. La cuestión es estar advertidos de que la ilusión, es decir, lo que promueven las identificaciones, aunque no sean aquellas mismas que hemos tomado del otro a partir de la maquinaria del fantasma, tal vez ahora estemos luego del análisis tomado por otras identificaciones que van a promover unas nuevas alienaciones. La cuestión es cómo hacer para no ser gozados por esas identificaciones y obtener el mayor placer posible de ellos. Esta es la cuestión que está siempre en juego, en una tensión constante. Creo que es así, al menos puedo practicarlo de esta manera, como analizado y además intentando llevar los análisis en esta dirección, para que cada cual logre desprenderse de ese empuje del goce destructivo, de la pulsión de muerte, mostrado a partir de, por ejemplo, no solamente los objetos del mercado, sino sin olvidar que las drogas mismas también son los objetos por excelencia que el mercado ha promovido. Y ahí no hay ingenuidad alguna. Tampoco debe haberla para el analista. Por eso, sostener el deseo sin alienación, analiza a los objetos ofertados, creo que es un ideal. Tal vez hay un ideal, pero más pequeño, que es intentar que la alienación nos lleve puesto lo menos posible. Es decir, no ser consumidos tanto como uno pueda frenar ese consumo de uno mismo, con las comillas del caso, para intentar ofertar en su forma de vida algo que haga dique a ese empuje que a veces tiene un comando siniestro de los objetos de goce, no solo los del mercado, sino los producidos por lo que llamaba antes el mercado en uno mismo, contra el cual
un análisis ofrece la posibilidad de rebatir, o por lo menos de poner a la máxima distancia posible. Por eso el mundo actual es el de las adicciones con X, donde la proliferación de las satisfacciones a partir de la pulverización del nombre del Padre, que da cuenta del estado actual de la civilización, promueve la pluralización de los goces, goces a medida que ofrece el mercado de cada cual. Pero es el psicoanálisis que recuerda que la satisfacción de cada cual en su función singular merece ser respetada, pero al mismo tiempo localizada por cada uno con el derecho de hacerlo, si quiere, aún luego de esta conferencia que he ofrecido para ustedes a partir de un psicoanálisis. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y ha sido un gusto estar en Yoica hablando con cada uno de ustedes. Gracias.